Boa noite, Buenas meus noches, queridos e queridas irmãs mis queridos das y igrejas da queridas hermanas região de de las Colina, iglesias de la región Barretos, de toda essa Colina, microrregião e também da toda esa igreja de microrregión Uberaba. y É también motivo de grande de la iglesia en alegria Uberaba. podermos estar juntos Es para motivo de gran desfrutarmos alegría da estar palavra do juntos Senhor. para disfrutar de A la palabra del palavra do Señor. Senhor que tanto nos ama. La palabra del E Señor Ele, que por meio do seu tanto nos habla. cuidado e da sua palavra, Y Él por medio de su está nos cuidado y de su preparando para a palabra sua volta. está Como preparándonos é para su bom nós vuelta. podemos nos voltar à palavra de Como es Deus, bueno porque nosotros na volver a la palavra nós palabra de Dios, recebemos luz, porque en la palabra suplemento, nosotros recibimos luz, recebemos direção suplemento, para esses tempos recibimos finais. dirección E aí para esos nós tiempos finales. aprendemos como Y allí viver na presença nosotros dele, aprendemos como viver a no cómo vivir Espírito, en la presencia de e Él, principalmente cómo vivir en nessa el noite Espíritu, vamos falar de como y viver uma principalmente vida en esta noche vamos a hablar consagrada. de cómo Nós estamos llevar una vida tocando consagrada. esse tema dentro Nosotros da estamos visão tocando ese tema da ação dentro de la do visión fogo de la do acción Espírito del em fuego nosso del ser. Espíritu Nós sabemos en que nuestro no ser. Apocalipse Nosotros sabemos o Espírito que é en apresentado como Apocalipsis 7 espíritos el Espíritu que são es 7 presentado tochas de con fogo 7 que espíritus, estão diante do que son trono de 7 Deus. antorchas de oro, E que nós están vimos delante del ao trono de longo Dios. de muitas Y nosotros conferências vimos de que é que a lo largo de muchas necessário que conferencias nós sejamos que es necesario pessoas que nosotros cheios do fogo em seamos nosso interior. personas llenas del fuego en nuestro interior. Y nosotros vemos Para nós, o que é que uma nosotros pessoa tenemos un cheia do concepto. fogo em seu interior? ¿Qué es una persona llena Nos diz que uma del fuego en pessoa su cheia interior? do En fogo nuestro é uma nuestro pessoa concepto extremamente ativa, es é que una persona que se entrega, que llena del faz fuego es una isso, persona faz extremadamente aquilo, activa, está sempre ali, es una persona que, bastante activo. que está sirviendo, da los avisos, que está bastante activo. Eso tiene razón por un lado, pero nosotros necesitamos conocer la realidad de la acción de ese fuego en nuestro interior. Entonces, yo pedí para que todos escuchasen el mensaje que di para la iglesia en Uberaba, porque en esa palabra que fue dada es el fundamento de la palabra de hoy. En la palabra que fue dada la semana pasada, que está en Hebreos 12, versículos 26 al 29, que la voz del Señor es una que en el pasado conmovió la tierra, más que el Señor ahora en este último tiempo hará no solamente remover la tierra, sino también los cielos. Y el versículo 27 dice, y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Entonces nosotros podemos ver que el hablar del Señor aquí tiene una meta, tiene un objetivo, que es conmover nuestro ser. Y cuando esa palabra viene a conmover, viene a exponer nuestra condición interior. Inmediatamente se puede ver qué cosas son conmovibles y qué cosas son inconmovibles. Y aquí, en este versículo 27, nos es dicho que al hacer esa distinción, cuando el Señor habla por medio de su palabra y hace que todas las cosas sean ser removidos, es para que las cosas que son hechas para ser sacadas, sean sacadas, y que permanezcan las cosas que no deben ser sacadas. ¿Por qué el Señor hace eso? El versículo 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agrandándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nosotros podemos ver que el Señor remueve las cosas movibles y deja las cosas inconmovibles. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el reino inconmovible.
nosotros podemos ver que en ese versículo 28 dice, por eso nosotros recibiendo nosotros un reino inconmovible. No dice que recibiremos, porque recibir es algo del futuro, mas recibiendo nosotros nos muestra que nosotros ya estamos en medio de ese proceso. Nosotros ya estamos recibiendo ese reino inconmovible, porque esa realidad del reino inconmovible está siendo trabajado en nuestro interior, está siendo trabajado en la iglesia. Mas eso solo se puede hacer cuando usted puede remover las cosas. Entonces, para que las cosas inconmovibles permanezcan, ahí Él trabaja en nosotros lo que es de Él, las cosas inconmovibles. Por eso aquí tenemos retener la gracia para que sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque disfrutando la gracia y sirviendo a Dios es que la realidad del reino inconmovible es trabajada en nosotros. Y por servir a Dios, aquí dice, sirvamos de modo agradable. O sea, que tengamos un disfrute en ese servicio. Y tenemos que tener un servicio con temor y reverencia. Con temor y reverencia, ¿por qué? Porque nosotros estamos participando de aquello que es divino, aquello que es eterno, aquello que es inconmovible. Y aquí dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Es muy importante nosotros conocer a nuestro Dios como fuego consumidor. Nosotros vemos también que en la semana pasada que Éxodo, que el aspecto de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cima del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y Deuteronomio 9, versículo 3 dice, sabe pues hoy que el Señor, tu Dios, es el que pasa delante de ti, es fuego que consume. Yo solamente voy a leer hasta ahí, es la primera parte del versículo. Y Deuteronomio 4, 24 nos dice, porque el Señor tu Dios es fuego que consume. Es Dios celoso. Es un Dios celoso. Él consume todo lo que no es de Él, todo lo que no pertenece a Él, lo que no es de su naturaleza, lo que no es de su propósito. Y ese nuestro Dios podemos ver en Jeremías 23, 29. Y su palabra aquí dice, no es mi palabra fuego, dice el Señor, y martillo que desmenuza la piedra. Aquí podemos ver que la palabra del Señor es fuego. La palabra del Señor desmenuza, expone y es fuego para remover todas las cosas movibles. Y esas cosas que están en la palabra del Señor de que es fuego, es también una gran prueba, que es la palabra que se habla en medio del pueblo de Dios. En Jeremías 23, 28, un versículo antes de ese versículo 29, en la cual el Señor dice que mi palabra es fuego, dice lo siguiente, el profeta que tiene un sueño, cuéntelo apenas como un sueño, mas aquel que está mi palabra, hable mi palabra con verdad. Esa es la primera parte del versículo. Entonces aquí el Señor dice una cosa. Tiene gente que sueña cosas o que inventa. Vamos a ampliar este versículo. Y Él lo cuenta como si fuese una palabra de Dios. No. La palabra de Dios es que proviene de Dios, no proviene del hombre. Y mire, ese mundo en que nosotros estamos viviendo hoy es un mundo lleno de ideología, filosofías. Y vemos en medio del pueblo de Dios, vemos personas introduciendo en medio del pueblo de Dios estas palabras, como si fuesen palabras de Dios, pero no es.
Y ese versículo 28, voy a leer de nuevo, voy a leer todo. El profeta que tiene sueño, cuéntelo apenas como fuese un sueño. El sueño es sueño, filosofía es filosofía, ideología es ideología. Mas aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. Entonces usted puede ver que la palabra de Dios proviene de Dios. No tiene nada que ver con la palabra del hombre. Y el versículo termina así. ¿Quién tiene la paja con el trigo? Entonces vemos que la palabra que viene del hombre es como paja, pero la que viene de Dios es como el trigo, que alimenta, que contiene vida. Esa palabra dispensada al pueblo de Dios. Entonces la palabra de Dios es fuego, por otro lado. Entonces usted ve que la paja con el fuego se quema. Y como nosotros vimos que el Señor es fuego consumidor y su palabra es fuego también consumidor, entonces nosotros podemos ver como fuego quema las cosas en las cuales nosotros confiamos, que están fuera de Él. Él quema todo lo que no es de la esfera de Él. Si tiene alguna cosa dura, y el hecho de ser fuego la consigue derretir. Como esa palabra que es fuego, también como es fuego la consigue refinar, la consigue consumir las impurezas. Entonces nosotros comenzamos a percibir que esa palabra que es fuego, su primera función es santificarnos. Es quemar todo lo que no proviene de Dios. Siempre que el Señor llega a nosotros, su fuego sagrado quema todo lo que no combina con su naturaleza. Y por el hecho de que la palabra del Señor es fuego del Señor, es fuego, también ilumina y expone nuestra condición interior. Entonces podemos ver que esa palabra que es fuego nos purifica y nos ilumina. Y trabaja en nosotros. Y tiene esa santidad. Y quema todo lo que no es santo. Entonces lo que nosotros hablamos hasta ahora fue un breve resumen del mensaje pasado. Entonces ahora vamos a penetrar en el segundo aspecto del fuego. Y eso es muy importante. Ahora nosotros vamos a ver el fuego como factor de consagración. Presta atención. Es importante que la primera función del fuego es quemar todo lo que no es de Dios. La primera función del fuego es santificar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ofrecer a Dios tiene que ser santo. Nosotros no podemos ofrecer a Dios lo que es pecado, lo que es inmundo, lo que no consigue pasar por el fuego. No, nosotros no podemos ofrecer a Dios. Entonces, el primer aspecto es el aspecto santificador del fuego. Ahora vamos a ver Levítico 9, versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí podemos ver que había un holocausto colocado sobre el altar y que salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Esa fue el origen del fuego del altar del propio Dios. El fuego del altar era un fuego especial, no era un fuego del hombre, era un fuego de Dios, porque era un fuego que salió de Dios para consumir el holocausto.
Y nosotros necesitamos percibir algo. Un holocausto no es para juzgar, sino que es para señal de aceptación de Dios. Es para ser aceptado por Dios. Es siendo consumido, porque Él está siendo ofrecido para el Señor. Entonces vamos a ver una mirada en la ofrenda de holocausto, porque la ofrenda de holocausto está conectado al origen del fuego de Dios, el fuego que vino a consumir el holocausto. Entonces, Levítico capítulo 1, versículo habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Mire, esto es para ser aceptado por el Señor, porque usted está siendo ofrecido al Señor. Eso es una consagración. Presta atención. El holocausto aquí no es para el asunto de la redención. Es conectado a la consagración. Y aquí dice: y pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto para que sea aceptado para expiación suya. 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Primeramente, nosotros vamos a ver que esa ofrenda es de holocausto. Nosotros necesitamos primeramente diferenciar ofrendas de sacrificios. Ofrenda significa un regalo, un presente, una ofrenda. Entonces las ofrendas no están totalmente conectadas o no están... no es la esencia del sacrificio, que es ofrecer algo a Dios, que dentro de nuestra experiencia es ofrecer el Cristo que nosotros experimentamos, el Cristo que nosotros disfrutamos, nosotros ofrecemos a Dios. El sacrificio es para redención, es para propiciación. Entonces está conectado a tratar el aspecto negativo, tratar con nuestros pecados y nuestro ser. Eso es un sacrificio. Mas las ofrendas son regalos. Son para la comunión íntima de nosotros con el Señor. Son para nuestra consagración. Son para nuestra entrega al Señor. En lo que dice al respecto de las ofrendas, los hijos de Israel tendrían que trabajar en esta tierra, sea por la parte de los frutos de la tierra, como en el asunto de los animales. Y deberían entonces ofrendar eso a Dios. Eso que muestra que nosotros disfrutamos de la buena tierra, disfrutamos de Cristo. Y ese Cristo que nosotros ganamos, nosotros entregamos y ofrendamos al Señor. Entonces el holocausto es para satisfacción de Dios. Entonces usted mira aquí, ¿cuáles son los pasos para un holocausto? Yo traigo lo que yo experimenté, al Cristo que yo experimenté.
yo pongo mis manos, pongo las manos sobre la cabeza del holocausto para que sea aceptado, delante del Señor. Eso es Cristo. Cristo ofrecido a Dios. Y cuando Cristo es ofrecido a Dios, yo disfruto de los beneficios. Mas cuando yo me entrego y yo me ofrezco al Señor, yo entrego todo mi ser. Aquí habla de un novillo que es inmolado. Claro, la sangre siempre es para la redención. Siempre la sangre es para la redención. Entonces, la sangre es para ser esparcida sobre el altar. Más el holocausto, el animal mismo, ellos los tienen que partir. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que sacarlo, sacar la piel. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que yo, para ser entregado al Señor, tengo que abrirme al Señor, sacar mi piel. Entonces yo permito que el Señor saque las cosas que son mi cobertura y para que todo mi interior sea expuesto. Ahora, el interior es el interior purificado, porque aquí no estamos hablando de un sacrificio de un pecado. Estamos hablando de un holocausto, de una identificación con el Señor. Si usted tiene cosas escondidas, usted puede consagrarse al Señor. Señor, yo me consagro a usted todos mis pecados ocultos. No tiene manera. Entonces tiene que abrirse. Entonces decir, Señor, todas las cosas fueron tratadas. El fuego santificó, quemó. Señor, yo fui delante de ti y traté los pecados. Yo disfruté de la obra redentora de Cristo. Y aquí habla también de desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Eso quiere decir que nosotros estamos ofrendando para Dios cada parte de nuestro ser. Cada parte. Usted sabe, Señor, yo entrego todo mi ser. Es muy bueno hablar eso de entrega todo su ser, más todos. Entonces vamos a ofrendar pedazo por pedazo. Y usted dice, va a quedar un poco impresionado. Señor, yo ofrendo a ti mis manos. Ahí, cada vez que usted usa sus manos, estas manos son ofrendadas para el Señor. ¿Cómo yo puedo usar esas manos para el pecado si ya son manos consagradas para el Señor? ¿Usted consigue percibir? Señor, yo ofrendo todo mi ser. Es muy abstracto aún, porque aquí dice que aquí lo dividirá en pedazos, cada parte. Las cosas quedan muy claras. Mis pies, mis ojos, mi boca, mis oídos. Sus oídos son santificados, consagrados al Señor. Primeramente, tiene que haber fuego y quemar nuestro oído, porque muchas veces nuestro oído le gusta oír basura, fofoca, chismes, y transmite chismes. Y nuestra boca transmite eso, y también nuestra boca tiene que ser santificada. Vimos que en Isaías 6, Isaías ya era profeta en el capítulo 6, mas cuando él vino y él dijo, ¡ay de mí! Porque él dijo que mis labios son impuros. Entonces vino el ángel y le puso una tenaza ardiente y purificó la boca de él. ¿Está viendo? Entonces nosotros necesitamos consagrar nuestra boca. Necesitamos consagrar nuestro oído, nuestros ojos. Aquí entonces habla de cada parte. Que cortará en pedazos y que pondrá sobre el altar y pondrá leña sobre el fuego que habrá encima del altar.
y pondrán todo en orden. Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está a fuego, sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas y pondrán todo eso sobre el altar. Usted ve que cada pedazo es colocado en orden. No es solamente tomar todo y tirarlo encima del altar. No. Todas las cosas son ofrendadas en orden. Son colocadas aquí, que las cosas son hechas de una manera solemne. No es solamente tirar. Dice que pondrán en orden las leñas sobre el fuego. No es tomar leña y tirarla sobre el fuego. No es cada parte del holocausto y dice, tíralo encima del altar. No, no es así. Sino que todas las cosas son colocadas en orden. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay una actitud solemne. Cada parte de nuestro ser es ofrendado al Señor. Y aquí dice que para ser quemado. Y que para ese quemar, ¿para qué es? Para que ese aroma agradable suba al Señor y sea aceptado por el Señor. ¿Está viendo? Amado hermano y amada hermana, ¿usted consigue ver cómo eso es algo maravilloso? Colocar cada parte delante del altar y la leña también. Versículo 9. Entonces lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, aquí nos muestra una consagración. Y cuando nosotros nos consagramos, ¿por qué aquí en esa consagración es necesario el fuego? Porque es una consagración irreversible. Porque es una consagración para ser consumidas para el Señor. Cuando nosotros nos consagramos, al Señor, nosotros somos consumidos por el Señor. Significa que todo nuestro ser fue entregado al Señor. No quedó absolutamente nada. El holocausto significa un vivir absoluto para Dios, un vivir consagrado para el Señor. Y en eso, Cristo es el holocausto. Y nosotros conseguimos hacer eso identificándonos con el Señor y uniéndonos al Señor. Acuérdese de una cosa, amado hermano y hermana. Nosotros conseguimos consagrarnos al Señor, consagrándonos a Dios, uniéndonos al Señor. Entonces, esa ofrenda es algo que sube para Dios, es algo para el disfrute de Dios. El holocausto es el alimento de Dios. Entonces, aquí uno puede apreciar y disfrutar. ¿Sabe de una cosa, amado hermano y hermana? Cuando nosotros nos consagramos al Señor, ofrendamos al Señor cada parte de nuestro ser para ser consumidos por el Señor, para ser consumidos para la obra del Señor, para ser consumidos por el amor del Señor. Eso sube como un aroma agradable a Dios y eso se torna el alimento del Señor. Él aprecia eso y el Señor queda satisfecho. El Señor queda alegre. Eso se torna un placer para el Señor. Mas recuerde, eso solo es posible cuando nosotros disfrutamos a Cristo. Porque nuestra consagración es la consagración de Cristo que está dentro de nosotros. Preste atención, nuestra consagración no es consagración del Adán que está dentro de nosotros. Digamos así, el fuego viene a santificar mis manos
para que mis manos sean las manos de Cristo. Ahí yo puedo ofrendar las manos para el Señor. ¿Está viendo? Nuestra ofrenda para el Señor es una ofrenda que pasó por el fuego santificador por primer lugar, para que así pase por ese fuego, para ser aceptado por Dios en la consagración. Dios nunca va a consagrar nada de Adán en nosotros. ¿Usted cree que Dios va a tener placer de Adán que está en nuestra vida, en nuestros miembros? Lo que trae alegría para el Señor. Mateo 3:17 dice: He aquí una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor tiene alegría en Cristo y solamente en Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5 no es dicho, Él hablaba aún cuando una nube se posó sobre ellos, y dentro de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchad. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, nuestro Dios tiene placer y satisfacción solamente en Cristo. Si yo tengo algo para ofrecer a Dios, no puede ser Adán. Tiene que ser Cristo. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que yo ofrendo a Cristo, que está en mi interior. Ese Cristo que yo disfruto, yo lo entrego a Dios, yo lo consagro a Dios con todo mi ser. Ahora vamos a ver Levítico, capítulo 6, versículos 9 al 13. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego de altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, el Levítico 1:16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al mar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Entonces podemos ver que la ley del holocausto tiene que quedar ahí encima del altar y se tiene que quemar totalmente hasta que se torne cenizas. Presta atención. Cuando se ofrende un holocausto, el resultado tiene que ser cenizas. Y esas cenizas tienen que ser manejadas y manipuladas con todo. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre del altar y las pondrá junto al altar. Después nos muestra que él llevará la ceniza afuera del campamento, a un lugar limpio. La ceniza es un asunto santo. Es algo tratado con muy especial por Dios. Y dice que lo llevan al lado oriental, al lugar de la ceniza. Al lado oriental
es el lugar donde el sol nace. Entonces vamos a ver el significado de la ceniza. Las cenizas son el resultado del holocausto. Eso es señal de que el Señor aceptó aquella ofrenda. Aquello que fue consagrado a Dios, Dios lo aceptó. Por eso se transformó en ceniza. Entonces ahora el sacerdote, cuando trata con la ceniza, él la trata de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque es algo puro. Y él debe entonces vestir adecuadamente un traje, y él debe manejar la ceniza de una manera solemne. ¿Por qué? Porque fue aceptado por Dios. Claro, la muerte de Cristo fue aceptada por Dios. Cristo siempre va a ser aceptado por Dios. Y ahora las cenizas son colocadas al lado del altar, al lado oriental, el lugar que nace el sol. El nacer del sol significa que la resurrección. Las cenizas no son el fin. Pues después de la ceniza tiene la resurrección. ¿Sabe? Siempre vamos a tener que tornarnos primero ceniza y de ahí surgir en resurrección. Eso es una obra transformadora del Señor. Y de cenizas somos transformados en materiales preciosos. Amados hermanos y amadas hermanas, está viendo. Primeramente, nosotros tenemos que tener experiencia del fuego santificador. El fuego santificador es para que pueda producir algo que pueda ser consagrado al Señor, algo puro, algo destinado al Señor, que es Cristo. Porque solamente Él agrada a Dios. Adán nunca va a agradar a Dios. Aquí entonces podemos ver que es quemado hasta transformarse en cenizas. Y las cenizas son tratadas de una manera solemne. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, no es fácil. La consagración no es fácil. Aquí dice que aquí uno debe ser desollado. ¿Es fácil? No, no es. Mas hace parte de la consagración. Aquí dice de ser cortados en pedazos. ¿Es fácil? No, no es. Mas nosotros experimentamos eso juntamente con Cristo. Cada parte de nuestro ser es ofrendado para el Señor. Es para transformarse en cenizas. Es para el disfrute de Dios. Entonces, cuando viene el fuego y quema, todo se vuelve cenizas. Entonces podemos ver que ese fuego santificador, ese fuego que descendió del cielo, ese fuego que vino de Dios, es el fuego que quema sobre el altar. Y la Biblia nos muestra que cuando sale fuego del Señor para consumir lo que está en el altar, eso es señal de la aceptación de Dios. Dios aceptó la ofrenda. Una cosa es nosotros consagrarnos, y otro es si es que Dios va a aceptar o no. Por eso, si fuese Adán, Dios no va a aceptar. Pero si es Cristo, Dios va a aceptar. Nosotros ya vimos Levítico 9:24, cuando salió fuego de la parte del Señor y consumió el holocausto que estaba sobre el altar. Otra porción en la Biblia está en Jueces 6,
estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado 21. que trazia na mão e tocou a carne Y extendió el e os ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y este también aquí es un fuego que salió de la parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la ofrenda fue aceptada. Y en Jueces 13, 19, y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aquí nuevamente salió un ángel, un fuego que salió del ángel. En Primera de Crónicas 21, versículo 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. Él está hablando de David. Y le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y aquella porción de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces todos esos ejemplos son ejemplos de fuego que vienen de parte de Dios y que consumió, de señal de que la ofrenda fue aceptada por Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, cuando nosotros nos consagramos al Señor, esa es una consagración irreversible. Estamos ahí, colocados en el altar. Si el Señor acepta esa consagración, el fuego irá a consumir nuestro ser. Nosotros vamos a transformarnos en cenizas, mas resurgiremos en resurrección. Y allí, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer a Dios? El Cristo que nosotros disfrutamos. Y allí usted puede ver el fuego que está en el altar, que está en el fuego del altar. Levítico 16, versículo 12. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenará del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Ahora, Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces, cuando nosotros tenemos la conferencia, el cual el tema, el fuego no se apagará, aquí es Levítico 6:12. El fuego siempre arderá sobre el altar, no se apagará. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, muchas veces es hecha esta pregunta: ¿por qué el fuego en mi interior parece que mi fuego se apaga? ¿Por qué parece que mi fuego no se queda siempre quemando? ¿Por qué yo me consagro al Señor y después yo me enfrío? Es porque nosotros no pasamos por el debido proceso.
El debido proceso es el siguiente. Tiene que quemar, tiene que santificar, tiene que quemar todo aquello que no es de Dios. Cuanto más aquello que no es de Dios, que no es quemado, más tenemos para ofrecer a Dios. Y ese fuego del altar no se apaga. ¿Por qué nuestro fuego se apaga? Porque aún quedan muchas impurezas en nosotros. Nosotros hacemos coexistir cosas de Dios con cosas del mundo y eso hace que el fuego no perdure. Entonces, primeramente, ese fuego tiene que consumir todo lo que no es de Dios. Y allí, ese fuego nos va a llevar una consagración. Y ese fuego de consagración es un fuego que no se apaga. Usted se recuerda que en Éxodo 3, en esa porción de Moisés, cuando él vio esa zarza que ardía. Voy a leer de nuevo. Éxodo 3, versículos 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces pensó Moisés, qué cosa impresionante, ¿por qué será que la zarza no se quema? Deberé llegar más cerca para contemplar esta maravilla. Esa es la versión King James. Y nosotros vimos que esa zarza, el fuego y la zarza, mas la zarza no se quemaba. Y aquel fuego estaba ahí. Y ese fuego permaneció en Moisés. Esa zarza era Moisés y el fuego era Dios. Y Moisés quedó quemando toda la vida de él. ¿Mas por qué? ¿Por qué el fuego de él no se apagó? Vamos a ver un poco la historia de Moisés para que aprendan. Cuando Moisés tenía 40 años, salió para visitar al pueblo. Él no tenía o no tenía fuego. Él era muy celoso. Incluso él hasta mató a un egipcio. Él tenía o no tenía fuego. Tenía, mas no era un fuego de Dios. Era fuego de hombre. ¿Dios podría usarlo? ¿Él se podría consagrar al Señor? No, no podía. Porque él estaba lleno de las cosas del hombre. Entonces, ¿ahí qué aconteció? Él fue llevado entonces para el desierto y quedó en el desierto 40 años. Aquellos 40 años en el desierto, en la verdad, el Señor lo quemó en esos 40 años. Quemó todas esas cosas inadecuadas que había en el interior de él. Y mire, a los 40 años, él tenía combustible humano, no tenía combustible divino. Los primeros 40 años. En los segundos 40 años, el fuego de Dios, porque él sufrió mucho en el desierto. El fuego de Dios quemó y terminó y aniquiló todo el combustible humano. De tal forma que cuando Dios apareció para él, cuando él ya tenía 80 años de edad, Moisés ya no tenía fuego alguno. El fuego natural, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en esos 40 años de sufrimiento en el desierto, ese fue el fuego que terminó con el combustible humano. Entonces,
Dios dice, ahora yo sí puedo usarlo. ¿Está viendo? Dios tiene que terminar con nuestro combustible humano. Cuando Dios termina con nuestro combustible humano, comienza el combustible divino, el fuego que es divino. Y el fuego que viene del combustible divino no se apaga. Usted sabe por qué muchas veces nuestro fuego se apaga. Es porque todavía nosotros tenemos combustible humano. Los hermanos comprenden. Eso es algo práctico. Cuando nosotros tenemos combustible divino, cuando ya pasamos por el proceso santificador y ahora el fuego que quema en nuestro interior es el fuego que nos lleva a la consagración, a vivir para Dios de una manera absoluta. Aquel que transforma nuestro ser en cenizas. Ese es el fuego que no se apaga. Y nosotros podemos ver eso en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, mire, Pablo en 2 de Corintios 4 nos habla de que nosotros no desmayamos. Es decir, que nuestro fuego no se apaga. Nosotros no desmayamos. En 2 Corintios 4:16 comienza como, por tanto, no desmayamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no desanimamos, que nuestro fuego no se apaga. Mas, ¿por qué nosotros no desmayamos? ¿Y por qué nosotros no desanimamos? Pablo dice en 2 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué nosotros no desmayamos? Porque nosotros tenemos este ministerio. ¿Por qué nosotros no desanimamos? Porque nosotros tenemos este ministerio. ¿Cuál es el ministerio este? 2 de Corintios 3, versículo 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ese es el versículo 5. Voy a repetir. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué ese versículo está diciendo? Nosotros no tenemos más combustible humano. Nosotros solamente tenemos combustible que proviene de Dios. En otras palabras, conectando con lo que yo hablé antes, el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mire aquí nuevamente, Dios es quien habilita para ser un ministro de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, aquello que era del pasado, el fuego lo consumió. Aquí ahora solamente es Cristo. Solamente queda Dios y el Espíritu. Solamente tiene combustible divino. ¿Hay sufrimientos? Sí hay sufrimientos.
Segunda de Corintios 4:16. No desmayamos. Que nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Que siempre pasamos por dificultades, mas nuestro hombre interior se renueva día a día. De día en día se renueva. El fuego no se apaga. Mas ahí nosotros tenemos ahora que hacer una conexión con los problemas, porque el fuego se apaga. En 2 de Corintios 3, del versículo 14 en adelante, él habla de los israelitas y de la vieja alianza. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, no son más sensibles, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque ellos, hasta el día de hoy, están apegados a las cosas del pasado. Ellos no consiguen percibir las cosas. Y dice, y el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, mire, amados hermanos y hermanas, si nosotros aún estamos en el viejo hombre, en la vieja alianza, en la capacidad del viejo hombre, si nosotros todavía estamos llenos de tantas cosas que son de Adán, nosotros siempre tendremos un velo puesto sobre nuestro corazón. Entonces, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Entonces nosotros todos los días tenemos que convertirnos al Señor. Cuando el corazón de nosotros se convierte al Señor, el velo es quitado. Mire, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertación. Y ahí el versículo 18 que es crucial. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Preste atención. Usted contempla al Señor todos los días y en todos los momentos. Y usted es transformado de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque está infundiéndose en su interior. Usted está consagrado al Señor. Usted contempla al Señor. ¿Va a desanimar? No. ¿El fuego se va a apagar? No, por el contrario. Somos transformados de gloria en gloria. Ese es el fuego consumidor. La gloria del Señor es como fuego consumidor. Cuanto más gloria, más fuego. Ese es el secreto. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, nuestra experiencia con el fuego del Espíritu comienza con el fuego en su aspecto santificador. Y allí pasamos para el aspecto del fuego que opera en nosotros, que nos lleva a la consagración. Ahí tenemos una vida absoluta para Dios, absoluta para nuestro Señor, convirtiéndonos en cenizas. Y de esa ceniza, el Señor hace surgir en resurrección lo que es la nueva creación. Cuanto más el fuego nos santifica, más consagración nosotros tenemos en nuestra vida. Que nuestra experiencia de los 7 Espíritus de Dios, que son las 7 antorchas de fuego, sean la experiencia completa, y que cada día, amado hermano y amada hermana, podamos ser más consagrados y absolutos para el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.